Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer un comentario sobre los cuentos de Gabriel García Márquez que venimos leyendo, ¿sí? 3 cuentos. Primero les digo que estos elementos que conforman el realismo mágico que caracterizan la literatura, la narrativa de García Márquez, ¿no? Se ven de una forma más pura en sus novelas. Por ejemplo, en 100 años de soledad, que es la más larga y la más interesante, se aprecian este tipo de personajes con sus vidas llenas de misterios, de elementos que no parecen reales, de situaciones que resultan muy difícil de creer, pero que a la vez están llenas de las tradiciones, ¿sí? Las costumbres de la gente de los pueblos latinoamericanos, la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos. Entonces, los elementos del realismo mágico que les di en la última actividad. Los elementos fantásticos percibidos como parte de la normalidad, de lo cotidiano, ¿sí? Que a la vez no son explicados por el narrador. Por ejemplo, en Algo muy grave va a suceder en este pueblo, hay una parte en la que se cuenta que en ese pueblo, si los músicos tocaban a la sombra, era porque en el sol los instrumentos se les caían a pedazos del calor que hacía. En un señor muy viejo con unas alas enormes, bueno, en sí la descripción que se hace de este señor, que parecía realmente un ángel, como si los ángeles fueran parte de lo cotidiano de los personajes. También hay una jovencita que tiene un cuerpo de araña y que todos van a verla como si fuera un espectáculo, ¿sí? No se explica la razón por la cual es posible que exista en esa realidad, ¿sí? En esa aparente realidad. Se llama realismo mágico porque en medio de esa realidad hay elementos que ponen en duda lo verosímil, ¿sí? De la historia. En El ahogado más hermoso del mundo, bueno, se describe al ahogado como con un cuerpo descomunal, demasiado alto, con sus pies demasiado grandes, la camisa no le entraban, ni la camisa de ningún habitante del pueblo. ¿Sí? Se percibe como una exageración, pero en el momento en que deciden hacerle ropa distinta y no le pueden poner ningún calzado, de alguna manera nos están mostrando qué tan grande es ese cuerpo que tiene, ¿sí? Y a la vez, bueno, imaginan de qué manera pudo haber vivido y sufrido con ese cuerpo. Presencia, dice, de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad, ¿sí? Y a la vez ese paisaje, el paisaje que sirve para describir las emociones, las sensaciones de los personajes, ¿sí? Lo sensorial es lo que tiene que ver con los sentidos, cómo los sentidos de alguna manera se unen al paisaje. Por ejemplo, bueno, esto del calor, ¿sí? Del calor que es demasiado calor a las 2 de la tarde, ¿sí? Hace demasiado calor a las 2 de la tarde y eso hace que se genere más inseguridad en algo muy grave va a suceder en este pueblo, ¿no es cierto? Que que los habitantes del pueblo piensen que algo hay que hacer y que es demasiado extraño. En el hombre muy viejo con unas alas enormes, también cuando comienza la historia, comienza diciendo que había llovido tanto que la casa estaba llena de cangrejos. Y por la cantidad de cangrejos que debe recolectar, que debe sacar el hombre, el protagonista, para poder tirar todos esos cangrejos al mar, para que no traiga ninguna peste porque su hijo estaba con fiebre, ahí nos está contando de qué manera, nos muestra de qué manera la lluvia, ¿sí? Es parte de lo que les pasa. Y justo la aparición de este ángel, que se relaciona también, bueno, con la lluvia, con el estado del mar, pero también con lo que le está pasando al hijo, ¿sí? Tanto es así que cuando se cura creen que fue por obra de este hombre. En El ahogado más hermoso del mundo hay una parte en la que las mujeres dicen que el mar parece no haber estado nunca tan bravo como ese día, ni el viento
nunca tan fuerte como ese día, ¿sí? O sea, relaciona y dicen que presienten que eso tiene algo que ver con el ahogado. A la vez, bueno, en los tres relatos vamos a ver que se alude explícitamente en el hombre viejo con las alas enormes y en el ahogado más hermoso del mundo, se habla explícitamente de un pueblo del Caribe. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, no menciona directamente, pero por las costumbres y por los hábitos de los personajes, nos ubicamos en un lugar donde se ve cierta pobreza, ¿sí? Tanto que cuando se tienen que ir del pueblo agarran sus cosas y salen y parece que no tuvieran nada que perder. En El señor muy viejo con unas alas enormes vemos que esta familia que se hizo rica por haber cobrado entrada para mostrar a sus vecinos este ángel, con esa plata recaudada empiezan a vivir con lujos, ¿sí? A darse los lujos que no habían podido darse antes. Y el ahogado más hermoso del mundo, vemos también, ¿sí? Por la manera de actuar de los personajes, que es un pueblo latinoamericano, ¿sí? De este tipo, del mismo tipo que se ve, como les decía, en la mayoría de las novelas de García Márquez. Hoy vamos a empezar a leer a Mario Benedetti, me trabé. Mario Benedetti es un escritor uruguayo, quizá ustedes conozcan sus poemas, pero tiene cuentos muy buenos y tiene novelas también muy buenas. Este cuento que les voy a hacer leer hoy está muy bueno por la manera que está contado, ¿sí? Está contado desde la conciencia, la manera de percibir y de sentir del personaje principal, de la protagonista. Incluso con sus palabras. Hay una parte en que dice pormigo misma, en vez de decir por mí misma. Y eso es porque esa es la manera en que ella tiene de expresarse, ¿sí? Otra aclaración que le hago con este cuento es que al final hay una palabra, ¿sí? Dice mamá. Mamá, les explico por qué dice mamá. Porque antiguamente cuando dos personas se casaban, los suegros lo unían a su familia como si fuera su hijo, ¿sí? Al novio, al marido, cuando se pasaba a ser marido, ¿sí? Y al revés, con la esposa, con la novia esposa. Así que bueno, esta aclaración se las quería hacer para que lograran interpretar bien el final. Les mando un beso grande, espero que hayan pasado un hermoso día del estudiante. Me llena de orgullo cuando leo sus reflexiones, cuando leo sus producciones y veo de qué manera se piensan y cómo confían en lo que están haciendo, y me parece buenísimo. Les mando un beso grande y que anden bien.